Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Data Engineering. En esta oportunidad vamos a trabajar con el concepto de formas normales, ¿no? Para eso vamos a utilizar varias imágenes y algunos conceptos, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas imágenes? Una que dice aquí tabla origen, otra imagen que dice forma normal 1, 2 y 3, que son estas figuras. Sobre ellas vamos a hacer la explicación, ¿bien? Antes que nada, también hay una definición acá, en lo que dice clase 11, donde van a encontrar un poco la idea de lo que son las formas normales. En este caso, en particular, lo que vamos a hacer, voy a actualizar un momento para que funcione y se pueda ver. Ya, debería estar cargándose a GitHub, así que ya vamos a volver a recargar. Bien, en este caso particular vamos a hablar de lo que son las formas normales. En realidad son 5 formas normales, pero para este ejemplo vamos a trabajar solo con 3, la cual son la primera forma normal. Es una forma de estandarizar las tablas, ¿ya? En este caso, las condiciones para que una tabla esté en la primera forma normal son: necesitas que todos los atributos sean atómicos, es decir, que todos los individuos o que todos los campos no tengan más de una sola estructura. Por ejemplo, no puedes tener un campo donde tengas en vez de un teléfono varios, ¿no? Además, la tabla tiene que tener una llave primaria única. Si no la tiene, entonces no está en la primera forma normal. Lo otro es que la clave primaria no contiene nulos, eso también es importante. Lo cuarto es que no debería existir variación en el número de columnas, es decir, si por ejemplo una fila tiene 3 columnas y otra fila tiene 7, ahí ya no estaríamos en la primera forma normal. Los campos que no son clave deberían identificarse por la clave, es decir, que yo puedo acceder a cualquier variable que no sea llave primaria a través de su llave primaria. Y lo otro es que no hay una independencia en el orden de las filas como de las columnas. Es decir, que básicamente hay una estructura determinada precisamente porque hay llave primaria. Si hay llave primaria, yo no puedo mover las columnas como yo quiera, porque eso puede tener efectos en la interpretación. Bien, después la segunda forma normal sería satisfacer todos los requerimientos de la primera y además deberíamos cumplir que básicamente los atributos no clave, que son los que no son llave primaria, dependen de la clave principal. ¿Bien? Y por último, la tercera forma normal cumple la primera y la segunda forma normal, y además no hay ninguna dependencia transitoria entre los atributos que no son clave. Esta es un poco más difícil de explicar, pero lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? El ejemplo que vamos a seguir va a ser el de esta tabla, que se llama tabla origen, y básicamente vamos a identificar qué deberíamos hacer para poder entonces comenzar a normalizar esto. Para eso vamos a comenzar a mirar algunas cosas. Si uno mira esta tabla, por ejemplo, aparece el nombre completo, aparece la dirección, las películas que ha rentado, lo que es un gentilicio, y después aparece la categoría. Si uno observa, ya solo por esta condición de tener en un campo más de un registro, ya no sería atómico. Al no ser atómico, no cumple la primera condición, que es la que hemos estado hablando, esta, y por ende ya no estaría en la primera forma normal, ¿ya? Entonces nos tocaría adecuar esto para que eso pueda funcionar, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Entonces, bueno, una forma de resolver esto sería hacer algo así, ¿ya? En donde ahora, si cada uno de estos señores tiene una de estas, cada campo tiene una estructura atómica, se puede asumir que hay una ID, que sería el nombre de la persona. Además, cada una de estas variables básicamente está bien definida. Y bueno, esa sería un poco la idea de lo que sería la primera forma normal. Si lo comparan con la tabla origen, hemos removido lo que es la categoría para básicamente no tener eso adicional. Y en este caso, para remover el problema de esto, lo que hacemos es que colocamos varias repeticiones de los individuos con el fin de que nosotros podamos tener solo un valor atómico para cada uno, ¿ya? Así que de esa forma estaremos garantizando la primera forma normal. ¿Cumplen las condiciones de ser atómico? Sí. ¿Tiene una llave primaria? Sí, podríamos decir que viene a ser este el nombre. ¿No contiene nulos la llave primaria? Sí.
no hay variación en el número de columnas, sí, porque todas tienen la misma cantidad. Y lo otro es que no hay independencia entre las columnas. Bueno, en este caso no puedo andar moviendo el registro de un lado para otro porque eso tiene afectación en la interpretación de la tabla. Bien, entonces se cumple la primera forma normal. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo quisiera hacer la segunda forma normal, tengo que tener presente que debo cumplir la primera y, además, los atributos que no son clave dependen de la llave principal. En ese sentido, nosotros tendríamos dos cosas por hacer. Lo primero es que en esta primera forma normal, si ven que aparece una entidad que se llama movies, ¿no? Esa entidad necesitaría estar básicamente establecida a través de un ID dado, ¿ya? Y además, nosotros deberíamos tener otra tabla que sería para lo que son los ID de las personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno viene acá, normalizar esto indicaría que está un ID asociado a cada individuo, donde aparece cada entidad de película. Y además tenemos una segunda tabla donde aparece el ID de los individuos relacionado con su apellido, nombre, su dirección y su gentilicio. De esa forma evitamos la redundancia de tener, como en el caso anterior, cosas repetidas, ¿ya? Que serían ID repetidos. Entonces en ese caso, al normalizar a la segunda forma normal, tenemos dos tablas y ahí sí garantizamos que no exista esa formalidad de tener repeticiones. Bien, bien, y ahora nos quedaría ver lo que es la tercera forma normal. La tercera forma normal, lo único que habría que hacer es que, si observaron acá, aparecían en una tabla, podían aparecer entidades como por ejemplo el nombre y también las direcciones y los saludos, por ejemplo, o los gentilicios. Y aquí solo teníamos una estructura y no teníamos problema. Si quisiéramos pasar a la tercera forma normal, deberíamos asegurar que no existen dependencias transitorias. Entonces, en ese sentido, lo que necesitaríamos es tener una tabla como esta, donde aparecería el nombre, la dirección y el tipo de saludo, ¿ya? El tipo de saludo se entiende que es otra estructura distinta a lo que es la estructura de ubicación de los individuos, que viene a darse por estas dos columnas de acá. Entonces, esa se tiene que conectar a través de otra tabla para evitar la redundancia, ¿ya? Y no tener dependencias transitorias de esta tabla con otras. Entonces, de esta forma, tendríamos en esta tabla, la primera sería los individuos con su gentilicio en forma de ID y su dirección. Después, en la segunda, tendríamos las películas, ¿ya? Tendríamos las entidades. Aquí estaríamos diciendo a qué individuo pertenece, ¿ya? Y por último, tendremos otra tabla donde están los distintos tipos de gentilicios. Así no mezclamos en esta tabla todas las distintas entidades, ¿bien? Y con eso garantizaríamos la tercera forma normal. Es decir, que no hay dependencia transitoria entre los atributos que no son clave. La única forma que puedan existir dependencias transitorias es en base a los IDs, ¿ya? Que en ese caso vendría a ser lo que teníamos acá. Este ID es el que permite que se conecte con otra tabla y este otro ID también. Es decir, no tenemos relaciones entre estas dos columnas y las otras dos tablas, ¿no? Si van y lo miran, aquí no aparece el full names ni tampoco aparece el physical address, sino que aparece el membership ID que conecta con esta primera columna. Y en la tercera, la primera columna, salutation ID, conecta con el ID que está por acá, ¿ya? Y no con las otras columnas. Así que bueno, esas serían las tres formas normales. Hay una cuarta y una quinta, pero para no complejizar, eso es lo más importante. Espero que haya sido claro y nos veremos en una próxima oportunidad. Que muy bien, hasta la próxima.